Hola, este video no va a ser editado, va a ser directo, vamos directamente al grano, ¿sí? Te voy a enseñar a cómo reparo yo los hornos microondas, o reparaba hace más de 15 años, porque ya dije, después me dediqué a la parte industrial y no toqué nada más de este tipo de cosas. Ahora lo agarro para mostrarte un video. Bueno, entra como todo equipo la corriente de red al sistema, ¿no es cierto? Al equipo. Y apenas entra la corriente de red, como en todo equipo, vas a encontrar un fusible. También podés encontrar una placa acá junto al fusible que tiene un supresor de ruido, que es una bobinita, y tiene unos supresores de pico de tensión, de alta tensión. Esos supresores se llaman varistores, que son unos celestitos. De ahí va directamente hacia la placa de control. El equipo se divide en dos partes, una parte que es de control y la parte de potencia. Es bien sencillo porque la parte de potencia tenés un transformador que se alimenta directamente de red, así que podés meterle directamente 220 o 110 volts según el país donde estés directamente al primario del transformador, y del primario va a alimentar directamente al magnetrón. Obviamente que pasa por un capacitor, un diodo. Bueno, te explico mejor la parte de potencia, que es simple. Pasa por el transformador, la eleva a 2000 volts a la tensión, el transformador, el secundario lo eleva a 2000 volts. Y después, entre el capacitor y el diodo, terminan duplicando eso a 4000 volts. Acá en este caso tiene un fusible que es más o menos de 0,7 amperes y es de alta tensión. Bueno, y eso hace funcionar el magnetrón. ¿Qué es el magnetrón? Bueno, el magnetrón es una antena que dentro tiene unas cavidades que hacen que reboten. La antena emite ondas electromagnéticas, y el equipo el magnetrón, hace que esas ondas electromagnéticas primero reboten en el interior, y de esa forma se va multiplicando la frecuencia hasta llegar a unas frecuencias muy altas de 2,5 GHz, unas cosas así, las cuales se llaman microondas. Después te voy a explicar, una vez que termine de explicarte cómo funciona esto, te voy a explicar qué son las ondas electromagnéticas y varias cosas más, comparándolas con las ondas sonoras y comparándolo con la pastilla de un equipo en nebulización. Entonces la parte de potencia, como dije, es bien simple y arranca con corriente alterna directamente en el transformador. Se puede probar desde ahí, lo cual no vamos a hacer, pero lo que sí vamos a hacer es desvincular el transformador y en lugar del transformador le vamos a poner una lámpara. Entonces, sin la preocupación de que esté funcionando el magnetrón, vamos a hacer la parte de control y ver que encienda y apague la luz en los momentos que correspondan. La parte de control tiene micro switch que le dan seguridad al sistema para que funcione solamente cuando la puerta está cerrada. No hay forma de que el equipo funcione con la puerta abierta. Y la parte de control también tiene un timer que decide los tiempos de cocción. Y el tema de la sensibilidad de la cocción, o sea, de la amplitud que vos podés pensar, el tema de la potencia en sí, no está regulado por un micro ni nada, está regulado simplemente por un relé. Así que entre la parte de potencia y el control es un relé. En este caso están estos dos relés. Uno de ellos es el que va a activar el tema del transformador, el otro puede activar alguna lámpara, alguna otra cosa o no. En este caso debe ser para el grill, porque este trae grill y microondas. Si no, tendría que tener un solo relé. Entonces, ponemos una lámpara en serie y vamos a probar. Esto no tiene polaridad, es simplemente tensión alterna de red. Y tiene un común, porque va para otras funciones, y el que va a alimentar el sistema de microondas. Muy bien, una lámpara cualquiera que sirva de carga, y lo conectamos así. Bien, ahora voy a prender el equipo. Yo lo prendo con lámparas en serie, de esa forma me protejo de si hay algún problema extra, si hay un cortocircuito o lo que sea, me voy a dar cuenta enseguida. Me acostumbré muchísimo a trabajar con lámparas en serie y de esa forma yo sé
cuánto es la potencia que tiene, si está funcionando bien, si esto está en orden. Por ejemplo, ahora no prende ninguna porque es la parte de control y no hay consumo. Entonces, ahora por ejemplo voy a poner 1 minuto, prendo. Y ahí me prende todo el sistema, prende el ventilador, prende la lámpara, prende todo y prende también la lámpara de carga. Lo que no va a prender es el microondas, por lo cual no voy a tener ningún problema de manipular todo esto sin que haya con microondas. O sea, entonces trabajo tranquilo, no hay problema. Parte de potencia todavía no está conectada, ¿sí? Bueno, ahora cuando voy a probar esto, podría que no funcione por algunas causas, ahora lo voy a apagar. Podría que no funcione porque, por ejemplo, estos son termistores y son controladores de temperatura. En realidad son unas llaves térmicas que, llegada a una temperatura, cortan. ¿Cómo se miden entonces? Con continuidad, con el multímetro, medís y te va a dar continuidad si está frío. Y cuando llega a una determinada temperatura, que lo dice en la plaqueta del frente, cuando supera esa temperatura, corta. Entonces corta el suministro de energía. En este caso tiene uno para el magnetrón y el otro tiene para la parte del grill. Bueno, la parte del grill es una resistencia y va conectada también con esto, tendrá el temporizador, tendrá todo eso. Puede ser temporizadores mecánicos, pueden ser... Ahora vamos a hablar de la parte de control. La parte de control, primero pueden ser mecánicos con relojes que se van corriendo mediante un motorcito con tensión, o pueden ser digitales, ¿sí? De las dos formas, también puede trabajar con transformadores, o en este caso de las fuentes, en este caso de los digitales, pueden trabajar con transformadores o con fuentes conmutadas. Yo tuve el caso de unos que trabajan con fuentes conmutadas que eran medio complicaditas y decidí directamente cambiar, sacar todo lo de fuente conmutada, o sea, lo dejé, quiero decir, pero puse un transformador acá en un espacio que sobra, un transformador común, porque lo que necesitan básicamente son 5 volt y 12 volt. 5 volt para la parte de la digital y 12 volt para la parte de relé, que hay unos transistores y demás. Entonces, bueno, hay que saber ubicar esas tensiones, esos voltajes o esa inyección de corriente que le ponemos por otro lado. Entonces se hace la fuente de alimentación aparte y se conecta ahí. Una fuente de 12 volt que va a ir conectada ahí, después se utiliza un mismo dispositivo para que baje a 5 volt, o sea un 7805 por ejemplo, se puede poner, o a lo mejor está incluido en la placa, eso lo tenés que ir meditando vos. Yo es como para decir, no le cambio la placa completa si no podés conseguirla o por el costo, y aparte porque la fuente conmutada realmente a mí no me agrada mucho este tipo de fuentes, sino que son más baratas por el tema del cobre, qué sé yo, pero si tenés posibilidad de ponerle un transformadorcito común a una que sea roto, obviamente lo haces y te va a ser mucho más práctico. Bueno, entonces de la parte de control no voy a hablar mucho más, porque bueno, cada uno tiene sus o sea, microcontroladores, porque también se le llama micro a las llavecitas estas, pero en realidad estoy hablando de los microcontroladores. Y unas placas son media, en esa parte digital es más complicado, entonces te lo dejo directamente que busques. Yo la idea es que destapes esto, como te digo, pongas una lámpara, trabajes tranquilo y veas el tema de los controladores de las llaves o micros justamente de la puerta y todo lo que involucra la parte de control. Y después pasamos a potencia, ¿sí? La parte de potencia, cuando la vinculemos, vamos a tener entonces el transformador, como te dije, que eleva la tensión a 2000 volt, eso lo duplica el capacitor y el diodo y terminan siendo 4000 volt. Entonces, ¿qué posibilidades hay de encontrar roturas en esta parte? Bueno, primero de todo, en la parte de entrada podés encontrar el fusible que está cortado. ¿Y eso por qué? Bueno, porque puede haber empezado a tomar más temperatura, puede haber empezado a consumir más el equipo, y ya te voy a explicar por qué, o porque hubo una tensión elevada durante un periodo y hizo que salte el fusible. Siguiente paso, saltó el fusible. Si vos le pones un fusible nuevo, puede que te vuelva a saltar, puede que no, y tenga suerte y diga, bueno, esto funcionó, listo, ya está. El fusible muchas veces salta por algo, no salta por nada, no es mágico. Entonces, si saltó por algo, a lo mejor es porque está empezando a tener más consumo.
y si no, ya te digo, por un tema extra que es la corriente que venía afuera. Entonces ahí sí, de cambiar el fusible y está todo bien. Pero yo te recomiendo que uses lámpara en serie, entonces a la hora de poner un fusible nuevo no se te va a volver a quemar, simplemente se va a encender más la lámpara en serie y vas a ver qué es lo que pasó. Bien, en el tema de la alta tensión tenés que tener mucho cuidado, ya después te voy a poner otro videito porque esto trabaja con mucha corriente y una tensión alta, entonces es mucho más peligroso que un flyback de un TV. Bien, los capacitores de estos pueden quedar cargados, tiene un microfaradio. El diodo es de alta tensión, por lo cual cuando lo quieras medir con un tester común, te va a dar infinito en cualquier escala del ómetro. Para medirlo una de las formas es hacerle pasar corriente con una fuente y bueno, con un LED, con resistencias, ver cómo cae la tensión de un lado y del otro, pero le tenés que poner una resistencia en serie para, porque es un diodo, ¿no es cierto? Entonces para que la caída de tensión no se haga dentro del diodo, poner una resistencia en serie. Puede trabajar con 24 volt, 12 volt y ver qué pasa. Eso te lo dejo a vos, experimentalo. Si no, lo tengo que sacar y demás para experimentar. Y yo experimenté mucho, así que vos también tenés que hacerlo. Eh, el tema del capacitor, lo mismo. O sea, podés cargarlo y ver si mantiene la carga y después descargarlo y ahí te vas a dar cuenta de si funciona. Pero básicamente yo no tuve nunca un problema con estos dos dispositivos, con estos dos componentes, vamos a hablar. ¿Eh? Y sí lo tuve con el magnetron, en muchos casos, que no se llegó a quemar, pero que estuvo a punto, y otros tantos que se quemaron, como el que te muestro en el video, que lo tengo por ahí ahora, porque un amigo me trajo uno para arreglar justo, entonces por eso decidí ponerme con esto, con este tutorial, este video. El amigo Alexis. Bueno, cuando saqué el magnetron en varias oportunidades me encontré, o antes de sacarlo, cuando abro el gabinete de microondas, me encuentro que está despintado, que está oxidado, que está saltada la pintura en varios lados del gabinete. Hay algo que yo no termino de entender y si vos lo sabés, no, ponelo abajo o mandame un mensaje, lo que fuere, decime cómo es el tema porque yo quedé inconcluso eso, iba a seguir buscando y no lo terminé de ver. ¿Por qué hay microondas? Los primeros que salían eran todos pintados adentro y todos tenían este problema. Y después salieron una tanda de microondas como este que ahora tengo, que si bien está pintado, tiene algunas placas metálicas de acero inoxidable, incluso tiene la resistencia, y no le afecta al magnetrón. Entonces es algo que no entiendo, porque viste que si pones yo nunca lo hice tampoco de poner, hubiera tenido la oportunidad más de una vez, pero bueno, nunca lo hice, de poner algún metal, de hacer algunas experiencias con algún microondas. Siempre lo he arreglado y incluso los que ya estaban desahuciados porque están muy muy rotos, se le sacó el transformador para hacer una fuente para cargar batería, etcétera, etcétera, pero no hice experimentos con el microondas, con la microondas justamente. Bueno, te decía también de que entonces cuando están despintados empieza a haber más consumo y llega un momento que del cañón se hace un cortocircuito entre el cañón y la parte interna, se va recalentando y se va dañando toda esa parte, ¿no? Y a su vez eso que se va recalentando va quemando en el frente mismo del magnetrón. Así que, por ejemplo, los primeros venían con unas placas de mica que aislaban el gabinete de la parte del magnetrón. El magnetrón está de este lado y el gabinete está de aquel lado, ¿cierto? Entonces, y están aislados. Algunos traen mica, este justamente también trae mica, acá lo estoy viendo. Y hay unas aletitas que salen de este lado. Eso se traba y queda ahí trabadito. Y hay otros que se vienen con un plástico, como el caso del otro que estaba arreglando, que puse al principio. Bien, cuando se quema la mica también lo vas a ver, se hace un hueco, se perfora, se calienta, queda toda una aureola marcada y esa mica se puede conseguir cambiar. Básicamente es eso todo. Ahora te voy a seguir explicando sobre la microonda y
Si tenés ganas de saber un poquito más de cómo es el funcionamiento, seguimos con eso. Si no, chau chau, arreglá el microondas y que te vaya bien. Bueno, esto es a título informativo, es una analogía entre audio, vamos a hacer, y entre ondas de audio, de sonido y ondas electromagnéticas. Cómo funciona el tema. Bueno, cuando vos tenés un parlante, vamos a hablar de las ondas entonces de audio, cuando vos tenés un parlante, mal dibujado así, empiezan a salir los sonidos en este formato. ¿Y qué es eso que estoy haciendo? Son ondas. Y son ondas de presión y de presión. O sea que el aire es como que va empujando y después vuelve. El aire va empujando y vuelve, una cosa así. Eso llega a tus oídos y es el sonido que vos escuchás, porque modifica la membrana, el tímpano, y de ahí salen unos impulsos eléctricos que van a tu cerebro y lo distinguen como sonido. Entonces el sonido es una vibración que cuando uno golpea se va a traducir en ondas sonoras que viajan así. Si tu oído está por acá, llega a tu oído y vos lo escuchás como el sonido cuando golpea acá. ¿Está bien? Y son ondas que van, como dije, se van expandiendo. Incluso si hay una pared, esas ondas cuando rebotan sobre la pared vuelven y vuelven en este formato. Y son ondas, como digo, de presión y de presión. Ese es el sonido. Mientras que las ondas electromagnéticas, que también se les llama radiación, son las ondas con que se propaga la luz en verde. Supongamos que viene el sol y tira los rayitos así, un dibujito bien infantilesco. De ahí viene un rayo directamente así. Los rayos de luz van en forma rectilínea, o sea que todos son así, hasta que terminan en el infinito, van decayendo también. Bien, entonces los rayos de luz van en forma rectilínea. ¿Y cómo se propagan esos rayos de luz? Ya vimos el sonido, cómo se propaga a través del aire y por onda de presión y de presión, pero la luz no se propaga así. ¿Y cómo se propaga la luz? Primero de todo, la luz también se propaga en el vacío, por eso llega hasta nuestro planeta desde el Sol y de las estrellas. ¿Y cómo hace para viajar la luz por el vacío si no hay un medio? Vamos a volver de nuevo al audio, al sonido. El sonido se propaga por el aire y el aire es un medio elástico. Por eso justamente va y vuelve por ese medio elástico. También se propaga por medios sólidos y líquidos. Vos agarrás y pones la cabeza en la oreja, quiero decir, en la vía férrea y vas a sentir el tren cuando está llegando. En fin, podés poner el oído en la pared y escuchar a tus vecinos, cómo discuten y todo eso. También, bueno, porque está atravesando partes sólidas. Y en el líquido también, te tirás a la pileta, estás nadando abajo del agua, estás buceando, luchando contra un tiburón y vas a escuchar los ruidos y demás, mientras el tiburón te está comiendo la pierna, por ejemplo. Bueno, en fin. La cuestión es que el sonido viaja a través de ondas de presión y depresión y esas ondas también pueden existir en medios sólidos o líquidos, ¿sí? Y también en el medio elástico. Pero en el único lugar donde no va a existir es en el vacío, porque no hay medio para que transfiera esa onda de presión y depresión. No hay forma. En cambio, la luz, vuelvo a decir, trabaja en forma rectilínea y viaja a través del vacío. ¿Y cómo lo hace? Lo hace por estas ondas electromagnéticas. ¿Qué son las ondas electromagnéticas? Son ondas electromagnéticas. Y se propagan, esto lo descubrió en el año 1800 y algo, y no sé cómo hicieron. Ahora no me acuerdo los nombres. Eso lo estuve viendo también cuando estaba estudiando un poquito el tema del detector de metales. Y la verdad que esa gente del año 1800 fue fantástica porque las cosas que hicieron y que dedujeron, no sé de cómo y cómo habrán sido sus laboratorios para llegar a semejantes conclusiones. Hoy por hoy nosotros estamos lejos también de encontrar esas conclusiones con los materiales que hoy contamos acá. Obviamente que hay ingenieros y gente que es especializada en el tema. Eso es física cuántica, así que los físicos y todo eso, esa gente grosa. Bien.
nosotros somos unos chapuceros que vemos, yo empecé electrónica de chico y hago y bueno, más o menos me defiendo en algo de esto un poco, pero me gusta investigar a cierto punto, pero bueno, no tengo el estudio suficiente como para encarar eso. Bien, pero sí como para saber más o menos o para haber escuchado a esta gente del 1800 cómo funcionaba esto. Y la onda electromagnética, como dice electromagnética, una parte de electro, la voy a hacer con azul, se maneja como viboritas y va haciendo este efecto. Y en 90 grados, una cosa así, yo lo voy a tratar de dibujar ahí, va haciendo un efecto magnético. Lo estoy haciendo en rojo. Entonces, la onda se va realimentando entre una parte eléctrica y una parte magnética. La parte eléctrica genera la parte magnética y la parte magnética genera la parte eléctrica. Y así se va propagando. Es una cosa muy loca, pero bueno, es la que vemos todos los días, es la luz diaria que nos ilumina. En este formato de transmisión, que son las ondas electromagnéticas, trabaja la onda esa, se transfiere con una frecuencia. Y esa frecuencia, ¿saben? Frecuencia en el audio también lo había, seguramente lo viste. Uy, tocaron timbre y me interrumpieron. Después sigo la charla. Voltaje, fuerza, bueno, iluminación, qué sé yo, lo que se me ocurra. Pero acá voy a decir que es voltaje, por ejemplo. Y esto es 1 volt y esto es 2 volt, supongamos. Entonces decimos que hay una onda que sube hasta 1 volt. Bueno, vamos a hacer la sinusoide, que es típica. Y la vamos a hacer ahí nomás. No. Bueno, acá por ejemplo no voy a poder hacer 2 sinusoides en un segundo. Entonces va a ser una sinusoide y media, una cosa así. Una sinusoide y un poquito más que y media. Ah, y acá yo me fui para abajo porque acá en la sinusoide tenemos -1 y -2. Entonces, eh, la frecuencia sería de 1,5. Pero, por ejemplo, si nosotros en este segundo hiciéramos esto y se repite todo igual, tendremos que contar 1, 2, 3, 4, 5 y habría 5, entonces sería 5 Hz. 5 montañitas por segundo, o sea que serían 5 sinusoides que se repiten exactamente igual por segundo. Y eso es lo que hacen los osciladores. Cuando oscila, algo que oscila, un péndulo, hace siempre el mismo recorrido y tarda siempre el mismo tiempo, por lo cual hace la misma figura. Entonces esa misma figura la hace tantas veces por segundo. Si la hace 5 veces por segundo, será 5 Hz. Si la hace 50 veces por segundo, será 50 Hz, como la corriente eléctrica en Argentina. Lo hace 50 veces por segundo. ¿Y para qué te explicaba esto? Porque cuando estábamos hablando recién de las ondas electromagnéticas, como las ondas sonoras nosotros escuchamos desde los 50 Hz más o menos hasta los 15.000 Hz de frecuencia. Sería desde el grave, un sonido bien grave, a un sonido agudo. Como en el piano, que están las teclas del lado izquierdo, están las graves, y las teclas agudas del lado derecho. Con los tonos, los semitonos. Bueno, en fin. Cuando, por ejemplo, hablando de música, tenemos desde los 50 Hz a los 15.000 Hz, dijimos, algunos dicen que hasta los 20.000 Hz. Y los instrumentos musicales, el piano abarca bastante toda la línea esta. La guitarra abarca una parte de esto. La voz es más o menos en el medio. El bajo, puede ser por acá abajo, lo hace por acá. Entonces, la música abarca todo esto, pero hay instrumentos que abarcan más, menos. Los sonidos de viento abarcarán los sonidos agudos, algunos instrumentos de viento graves. Bueno, en fin. Entonces ya sabes cómo se propaga el sonido
y también el tema de la frecuencia. Nosotros escuchamos a esa frecuencia, pero después los sonidos más bajos se llaman subsónicos y los más agudos son ultrasónicos. Un sonido ultrasónico es, por ejemplo, la pastillita. Bueno, el ultrasonido se usa para muchas cosas, para los vehículos, para los estacionamientos, o sea, para medir distancia, mejor dicho. Entonces tenés una pastilla que emite el sonido, choca contra una pared, vuelve al micrófono. Y tanto la pastilla como el micrófono trabajan en frecuencias determinadas. Creo que en 33 kHz, una cosa así, en la mayoría de los equipos, si no estoy confundido ahora. Hace rato que no estoy con el tema de los ultrasonidos. Entonces, el ultrasonido trabaja con eso. El ultrasonido también, por ejemplo, se utiliza para el tema del... ¿cómo es? Para hacerse los baos, los equipos ultrasónicos. Bueno, eso, ¿te das cuenta? Lo que te pones en la nariz para hacerte baos. Ahora no me sale la palabra. Y tampoco voy a ir a buscarla, porque estamos hablando directamente y yo dije que lo iba a hacer bien al toque esto. Así que estos equipos tiran ultrasonido a un recipiente que tiene agua, o líquido mejor dicho, y donde le ponen la gotita de qué sé yo, y esa agua o líquido que está acá empieza a resonar y empiezan a chocarse las moléculas de agua acá arriba. Y cuando se chocan son como globos, y esos globos empiezan a salen en forma de humito. No es vapor, el vapor es por temperatura y saldría caliente. Esto sale en forma de humito como si fuera la llovizna, a la mañana, como es, brisa. Hoy no me sale ninguna palabra. Bueno, pero eso, cuando sale así, tiene un ventiladorcito que lo empuja y sale por una tubería y va hacia tu nariz, donde te haces los vaos. Entonces estas moléculas de agua salen en forma de nube, de rocío y fría. No es como el caso del microondas. Entonces esto es sonido que hace que vibre y salten esas. En cambio el microondas lo que hace es a las partículas de agua, a las moléculas de agua, son como dipolos, tienen polaridad, vamos a hacerla en grande, una molécula de agua tiene una polaridad positiva y negativa. Y cuando le llega una onda electromagnética, la onda electromagnética hace que esta molécula gire y se posicione inversa o como estaba. O sea, se posicione, si estaba más, se va a posicionar, se va a posicionar, bueno, vamos a hacer más y menos, esta va a pasar a ser menos y esta va a pasar a ser más. Pero, como esa onda electromagnética también cambia de posición, o sea, cambia entre positivo y negativo, hace que la molécula gire, gire y gire. Esto lo hace a una velocidad de 2.500.000 veces por segundo, o sea, 2,5 gigahertz. Entonces, sería, como dije, 2.500.000 Hz. Perdón, ¿qué dije? ¿Ves? Acá me estoy confundiendo mal, porque estos serían 2 megahertz, 2 millones y algo. Y el gigahertz sería el millón de millón. O sea que lo que estamos hablando, que sería que hace 2.500 millones y agregarle otros millones. Esta es la frecuencia que vibra el magnetrón, o que hace salir la onda del magnetrón y que hace girar a la molécula de agua, ¿sí? Son velocidades que no entendemos, yo por lo menos. Yo soy muy lento por eso.
Eh, Bien, entonces las moléculas, te decía que cuando van girando unas con otras, están juntas, entonces al girar producen fricción y esa fricción produce temperatura y eso es lo que termina calentando los alimentos. Todos los alimentos tienen cierto grado de humedad, por lo cual tienen alguna molécula de agua. Entonces, mientras más humedad tengan, más rápido se va a calentar. Mientras menos humedad tenga, va a costar un poquito más porque la fricción va a ser menor, o sea, va a haber menos moléculas de agua. ¿Sí? ¿Qué otra cosa te quería decir? Estas ondas electromagnéticas que se les llama radiación, la empezamos a ver a partir del rojo. ¿Sí? Y el rojo tiene una frecuencia determinada. Después empezamos a ver otros colores, hasta que termina en el violeta. No sé ahora decirte la frecuencia de cada uno. Acá hago azul, pero en realidad es violeta. Entonces, a las frecuencias anteriores al rojo se le llama infrarrojo. Infrarrojo. Y a las que están más arriba del violeta se le llama ultravioleta. Igual que en el sonido. En infrarrojo hay muchísimas frecuencias anteriores que no la vemos. Y esas son las frecuencias que nosotros utilizamos, que la tecnología utiliza para hacer comunicaciones de todo tipo. O sea, tener comunicaciones radiofónicas, telefónicas, telefonía satelital, TV, etcétera, etcétera, etcétera. Se le llama RF a todo eso, RF, que es radiofrecuencia. Y para darte una idea, el espectro que cubre eso es más o menos una cosa así, y lo que nosotros llegamos a ver en el rojo sería una cosa así, y los colores, hasta el azul, que viene por acá, y después del azul siguen los rayos X, rayos gamma, rayos beta, etcétera, que son muy nocivos al ser humano. Todos esos rayos, todos los que están arriba del ultravioleta, son frecuencias más altas y no la vemos por eso, y son muy nocivos a la vida, a las células vivas. Y esto también tiene un rango bastante considerable. No sé en qué momento se termina y cuándo empieza, pero lo que sí sé es que el rango que nosotros vemos, o el rango visible, es muy chiquitito a comparación de todo eso y a comparación de todo lo que utilizamos acá. ¿Eh? Eh, Así que acá están las comunicaciones de barco, las comunicaciones, bueno, y cada país tiene sus propias reglas sobre el tema de comunicaciones y reglas a nivel mundial para determinadas, las FM están en una banda de frecuencia, las AM están en otra banda de frecuencia, la TV está en otra banda de frecuencia y así sucesivamente. Todas las comunicaciones eh, del servicio del ejército militar, de qué sé yo, de naval, etcétera, etcétera, cada una tiene sus rangos de frecuencia definidos. Eh, bueno, y dentro de esto, en este rango acá anterior al infrarrojo, acá estarían las microondas. Microondas, que son usadas para los radares y ahora se usa mucho para los microondas. Bueno, esto ha sido todo. Espero que te haya gustado y que hayas entendido algo de todo lo que dije. Bueno, muchos saludos y la próxima no sé si lo voy a volver a hacer con este formato o vamos a hacer algo más elaborado, qué sé yo. Saludos.